Ahora a predicar la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que les traigo en esta tarde se titula Formas en que Dios nos habla. Título: Esto es para mí. Esto es para mí. Introducción. La semana pasada estuvimos viendo que es altamente improbable que Dios hable audiblemente a alguna persona. Muy difícil que Dios hable audiblemente, como algunos afirman decir que Dios me dijo. Hoy estaremos viendo algunas formas en las que Dios nos habla según las Escrituras. Hoy sí vamos a ver de qué forma el Señor habla. Primero, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos tienen la responsabilidad de anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos habla a través de ellos. Estos reciben el mensaje del Espíritu Santo y a través de clases, sermones, consejería, tiempos de oración, exponen la palabra de Dios y ella penetra en nosotros como una espada de dos filos y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero como dijimos la semana pasada, habrá algunos que son falsos maestros que con palabras infladas harán mercadería de nosotros y arrastrarán a muchos detrás de sus disoluciones. El apóstol Pablo, dándole algunas instrucciones a Timoteo, por ser un líder joven, le dijo: cuídate y evita vanas y prófanas palabrerías y la palabra carcomera como cangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Quiere decir que en la iglesia primitiva habían hombres falsos. Aquí la Biblia te habla de estos dos, Himeneo y Fileto. Ellos, Pablo enseñando una cosa y ellos diciendo otra, porque ellos decían que ya la resurrección se había efectuado y que qué resurrección es la que íbamos a esperar nosotros. En el año 2012 surgió uno de estos llamados Jesús, y este era un tal Jesús de Miranda, que formó la congregación Creciendo en Gracia en los Estados Unidos y la regó por toda Sudamérica, llegando a 20 países, y se hizo llamar el Jesús de la Tierra. Llegó a decir que el diablo ya no existía. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Tenemos que ver a quién oímos. La única manera que tenemos para protegernos de ellos es el conocimiento de la Escritura. Y esta constituye la segunda forma en que Dios nos habla. La palabra de Dios. A través de ella Dios nos habla. Si queremos oír a Dios, tenemos que leer la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Dice que ella nos alumbra como una antorcha en un camino oscuro. Ella es útil para instruirnos, para prepararnos, a fin de hacernos un hombre de una mujer de Dios. Ella discierne nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
La palabra edifica nuestras vidas. Ella nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos enseña, nos aconseja todo lo concerniente al reino de Dios y a la vida eterna. En ella encontramos todo lo implícito y lo explícito de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. El conocimiento de la palabra de Dios es el medio por el cual Él nos habla más seguro. Ella constituye nuestra ancla de fe. Si queremos que Dios nos hable, debemos buscar su consejo en ella. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que está todo escrito en la palabra. Todo el consejo de Dios está ahí en la Biblia. Tienes que buscarlo, tienes que escudriñarla. Tercero, Dios nos habla a través de sueños y visiones. Cuando el sueño cae sobre los hombros, sobre los hombres, le habla al oído. Cuando estamos dormidos en la cama, decía Job, ahí Dios te viene y te habla al oído y te da su consejo. El profeta Joel dijo que en los postreros días será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Quiere decir que esa profecía está actual. Puede venir un sueño sobre ti en cualquier momento de parte de Dios. Ahora bien, a esta forma de hablarnos Dios tenemos que tomar algunas precauciones, como por ejemplo, revisar el sueño a través de la Escritura, orar y pedirle a Dios que nos revele el Espíritu Santo qué nos quiere decir con este sueño. Viene un sueño sobre mí y comienzo a buscar, comienzo a indagar en la Biblia qué quiere decirme Dios a mí con ese sueño. ¿Para cuál es la utilidad para mi vida de ese sueño? A veces soñarás que estás pecando y Él quiere decirte que te apartes del pecado. Otras veces te mostrará que tienes que ayudar a alguien a través de un sueño. O te puede mostrar un ministerio por el que tú ni siquiera has pensado. Te puede mostrar un don espiritual que vas a recibir. El sueño te puede advertir de una prueba que viene sobre ti. Hace aproximadamente, ya van a ser casi 20 días, el hermano Agustín me decía que él había tenido un sueño. Pero el sueño que él había tenido era que había cogido candela su casa por varios lugares y el sueño no se apagaba. Y él hizo de todo en ese sueño por tratar de apagar aquel incendio. Decía, se quema la casa. Esta casa se va a quemar. Y cuando él despertó, vio que la casa no se había quemado. Pero cuando pasaron 2 o 3 días, dijo, oh, aquí está el sueño. Era que venía, como me dijo a mí, candela sobre él. Porque vino candela sobre él. Vino una prueba tremenda, la cual todavía, aún le quedan vestigios a algunos todavía de ese fuego que vino sobre él. Y ese fuego todavía está dando candela en casa de Agustín. Porque aún su mujer está ahí enferma, deprimida.
y están sufriendo ellos actualmente. En la Escritura se recoge la historia de José, que tuvo sueños. Dice la Biblia que Josué soñó que había unas espigas que se doblaban sobre él. Y él fue y contó el sueño a los hermanos. Y los hermanos se rieron del sueño. Y pasaron unos cuantos años. Unos cuantos años pasaron. Y de pronto un día José vio la respuesta a aquel sueño. Era que sus hermanos se iban a doblar delante de él. Y un día llegaron los hermanos allá a Egipto. José ya era un hombre grande en Egipto. Y cuando él vio a sus 11 hermanos que se postraron delante de él dijo, aquí está la revelación del sueño. Porque los sueños, aunque tarden un poco, se van a cumplir. No sé cuántos teníamos sueño de venir a este país. Y pasaron años. Y pasaron lluvias. Y pasaron truenos. Y pasamos necesidades. Pero un día, el sueño que teníamos se cumplió. No sé cuántos sueños tú podrás tener, has tenido en la presencia de Dios, pero ten seguro que tu sueño se cumplirá en el nombre de Jesús. Quiero dar algunos consejos sobre los sueños. Debemos de escribir los sueños. Busquen una libreta y un lápiz. Y cuando esos sueños vengan sobre ustedes, en la noche, cuando se levanten, escriban ese sueño. Porque a veces hemos soñado muchas cosas y no las hemos escrito y quizás se nos han olvidado con el tiempo. Es bueno que escribamos nuestros sueños. Y antes de dormir, cuando oramos al Señor, le podemos pedir al Señor que nos hable en sueños. Señor, me gustaría que hoy me hablaras en sueños. Me mostraras a través de un sueño lo que tienes para mí. Otro consejo que les quiero dar, que no tomen los sueños como sustituto de la vida con Cristo. Tenemos la palabra y la oración, dos herramientas fundamentales para comunicarnos con Dios. Que no sean los sueños los que esperamos para comunicarnos con Dios. Visiones. A través de ellas Dios nos da ministerios o nos revela por el Espíritu Santo cómo resolver algún problema. En Hechos 11, del 4 al 18, se relata la historia de Pedro, que tuvo una visión. Ahorita Agustín hablaba de ella. Dice la Escritura que este hombre vio como un lienzo que bajaba del cielo en una visión, y en él habían todo tipo de animales, de terrestres, con 4 patas, con 2 patas, con alas, sin alas. Y esta visión subió al cielo. Y era que a ella le habían dicho que sobre los gentiles se iba a derramar el Espíritu Santo. Y Dios le dijo en la visión, pero mata y come. Y él le dijo, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Mi religión no permite comer cosas inmundas. Y el Señor le dijo, lo que yo santifico, no lo llames tú inmundo. Te digo que mates y comas.
Y posteriormente, cuando él llegó a la casa que lo habían mandado a buscar, vio allí que sobre los gentiles se estaba derramando el Espíritu Santo. Y dice sinceramente que Dios no hace acepción de personas. Amén. Quiere decir que tú puedes tener una visión, pero hay que buscar el sentido, el significado espiritual de la visión. Esta visión fue para demostrar que sobre los gentiles se derramaría también el Espíritu Santo. El apóstol Juan, a través de visiones, se le reveló casi totalmente el libro Apocalipsis. Visiones que aún nosotros no las entendemos. Visiones que la gente ha especulado sobre ellas. Pero son visiones reales que él vio. Y por eso Dios permitió que las escribiera en el libro Apocalipsis. Son extrañas las visiones. Pero un día Dios nos va a revelar qué quiere decir todas esas visiones que a veces nosotros aún no entendemos y están escritas en el libro Apocalipsis. Pablo dijo, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él ni él mismo sabía en qué posición él había ido, pero él decía, pero este hombre fue traspuesto al tercer cielo, donde vio cosas que no me es lícito ni decirlas. Quiere decir que él a través de una visión se transportó y salió. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero él fue al tercer cielo. Dice que tuvo otra visión. Dice que en la visión veía a un hombre que le rogaba y le decía, Pablo, ¿por qué no pasas por Macedonia? Y automáticamente al otro día, cuando se levantó, analizó la visión y dijo, vamos a Macedonia. Y salió él con los que con él andaban y fueron y evangelizaron a Macedonia completa, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los de Macedonia. Cuando Dios un día te da una visión, quizás de ir a casa de un familiar tuyo, llevar el evangelio, o a algún lugar determinado. Nosotros que viajamos a veces mucho a Cuba y a los países de nosotros, estemos prestos en esos días, no va a ser que Dios nos dé alguna visión de ir a buscar, a salvar a alguien. En esos días puede ser que Dios nos dé alguna visión y diga, vas a llegar a la casa de fulano y vas a salvar esa casa. Ahora bien, las visiones nuestras tienen que estar sujetas a las escrituras. Meditemos en ellas, observando que siempre estén bajo la voluntad del Señor y que glorifiquen su nombre, estando seguros que ellas no alimentan nuestro ego ni nuestros deseos carnales. Invitemos al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir nuestros sueños y nuestras visiones, ya que Él constituye nuestra cuarta forma en que Dios nos habla. Y llegamos a la cima máxima de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presto para hablarnos en cualquier momento del día y de la noche. Tenemos que estar muy claros cómo nos habla el Espíritu Santo. A veces la gente quiere oír una bulla, pero dice Elías que él oyó al Espíritu Santo en un silbo muy apacible, una cosita muy leve, muy bajita. Fue como él pudo oír al Espíritu Santo. Porque yo considero
que el Espíritu Santo a veces no está donde hay mucha bulla. Él está más bien allí cuando tú te pones en tu cuarto solo a orar con Dios. Allí te va a revelar todo lo que tú necesitas. Alguien dijo, cuando el diablo habla, te tienta. Pero cuando habla el Espíritu Santo, te inspira. El diablo viene y te tienta a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que te inspira a hacer lo bueno. El Espíritu Santo es nuestro maestro y consejero. Él se une a nuestro espíritu para que confirmarnos de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, almacenamos el conocimiento en la mente. Entonces el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente diciéndonos en cada momento qué debemos decir. Si tú estudiaste la Biblia y conoces los pasajes claves para la salvación, cuando tú le vayas a hablar a alguien de salvación, el Espíritu Santo se va a traer a tu mente los versículos, la palabra que tú necesitas para esa persona. Porque no va a ser lo mismo hablarle a un enfermo que hablarle a un ladrón, que hablarle a un homicida. Para cada uno tiene Dios una palabra diferente para su salvación y para su necesidad. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo hablaba en los primeros tiempos. Dice que había una iglesia en Antioquía donde llegaron Pablo y Bernabé, y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Ven, ellos se reunieron, hicieron una reunión, y de pronto dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la misión que vamos a hacer. En otra ocasión, estaban los discípulos reunidos y el Espíritu Santo le dijo a Pablo. Dice que Pablo estaba evangelizando todo el Asia. Y de pronto siente Pablo que el Espíritu Santo le dice, no puedes pasar por ahí. Tienes que pasar y no hables nada, ni que tú eres cristiano, ni que Jesucristo fue crucificado. Ahí tú no vas a hablar nada. Y Pablo se cayó automáticamente. Dice que llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Quiere decir que ellos tenían una comunión tan grande con el Espíritu Santo que éste le daba instrucciones directas a los discípulos del Señor y le decían qué tenían que hacer en cada momento. Hay que estar oyendo al Espíritu Santo. Cuando nosotros vinimos a formar la congregación esta, oramos y no teníamos maestro. Y yo oré y le dije, Señor, necesitamos un maestro para este lugar. Y automáticamente vino un amigo mío, se llama Lideisi. Y el Espíritu Santo me dijo, pregunta por fulano de tal, que yo no le había preguntado ni a nadie. Y le pregunté, ¿dónde está Fran? Y me dijo, yo no sé, no tenemos comunicación con él, no lo podríamos buscar. Y enseguida el Espíritu Santo le puso, le dice, sí, yo tengo el teléfono. Vamos a llamar a mi hija. Y la hija llamó al otro pariente. Y el otro pariente dio el teléfono de Fran. Y a los 2 o 3 días él me estaba llamando y diciéndome que tenía el teléfono. Y así comunicamos con Fran. Era de Dios. Porque Fran no estaba sirviendo en ninguna iglesia. Él estaba en su casa,
Llevaba 4 años sin congregarse. Por eso es que estamos tener presente siempre que el Espíritu Santo te guiará. Él te guía a cualquier necesidad. La Biblia dice, no resistáis al Espíritu, no contristéis al Espíritu, sed guiados por el Espíritu Santo. Toda acción a la que eres movido por el Espíritu debe reflejar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Siempre que vayas a hacer algo, seas motivado a hacer alguna acción, tiene que estar presente los frutos del Espíritu. Si en la acción que tú vas a hacer hay algún fruto carnal, no lo hagas, porque no te está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo te puede hablar a través de los frutos. Tienes que ser movido a través del amor. Tienes que lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo con gozo. Tiene que haber paz en lo que estás haciendo. Si no lo estás haciendo con esas cosas, no te está hablando el Espíritu Santo. Tal vez te están hablando tus deseos carnales o no sé qué otra cosa. Si lo que quieres hacer no pasa por este filtro, no lo hagas. Pues definitivamente no es Dios el que te está hablando. Es otro el que te está hablando. Definitivamente Dios nos habla de diferentes maneras. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jesús da un ejemplo claro de si tú quieres realmente oír a Dios. Jesús dijo, estuve enfermo y no me visitaron. Estuve preso y no me visitaron. Y alguien le dijo, Señor, ¿cuándo estuviste preso? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos forastero con hambre? Y Jesús le dijo, por tanto no se lo hiciste a uno de los que tienen estas necesidades, no me lo hiciste a mí. Cuando ustedes sientan la necesidad de hacer algo para la obra de Dios y quieran que Dios le hable y quieran estar prestos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, tengan presente estos 3 lugares. Los enfermos, los presos y los pobres. Esos 3 lugares, con frecuencia, Dios te va a hablar. Lo mismo te puede hablar a través de los líderes, como decíamos al principio, que te puede hablar a través de la palabra, que te puede hablar a través de visiones y sueños, o que te puede hablar a través del Espíritu Santo. En cualquiera de estas 4 condiciones o formas de hablar de Dios con nosotros, estaremos en condiciones para escuchar al Señor y hacer su voluntad para nuestras vidas. Amén. Tengan eso siempre presente. 4 formas para que Dios nos hable. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, todo el que Él ha preparado para que te hable. Segundo, la Escritura nos va a hablar. Tercero, a través de sueños y visiones. Y como cuarto, el Espíritu Santo que nos quiere hablar. Amén.
Ese era el mensaje que traíamos para el día de hoy. Vamos ahora a tener un tiempo de oración. Quiero orar por algún